buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 12 de diciembre de 2022. Hoy comienza una semana laborable que va a ser decisiva para los intereses, sobre todo, del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, es decir, para que su continuidad en el Gobierno, el Palacio de la Moncloa, sea más llevadera, sea más mollar, y también, desgraciadamente, para la debilidad del Estado, pero para peor, es decir, el Estado va a tener menos fortaleza una vez que acabe esta semana para defenderse de aquellos que quieren atacar la concepción del Estado que ahora mismo está vigente en nuestra Constitución. ¿Por qué? Pues porque los independentistas querían debilitar al Estado, necesitaban la complicidad del Gobierno para conseguirlo, y esta semana esa complicidad se va a perpetrar con la anulación, ya lo saben, del delito de sedición, con la rebaja de la malversación y con algunas enmiendas transaccionales, no transaccionales, polizón de rondón que ha colado el Gobierno para cambiar la Constitución por lo que respecta al sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que tienen que salir del Consejo General del Poder Judicial y otras cuestiones parecidas. Decía ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ustedes lo habrán visto si han estado atentos a los medios de comunicación, que son algunas medidas arriesgadas, pero que es la única manera de seguir adelante y de solventar los problemas que tiene planteados España. Porque hay que evitar, decía él, que las discusiones se trasladen a los juzgados. Y yo me permito, con toda la humildad del mundo, decirle al señor Sánchez, creo que se equivoca grandemente, porque lo que usted va a conseguir con las medidas que se van a aprobar esta semana es que haya tal cantidad de recursos ante el Supremo, ante el Constitucional, que van a ser precisamente los tribunales los que tengan que dirimir si usted, como muchos sospechan, se ha extralimitado en los poderes constitucionales que le otorga la Carta Magna. Pero en todo caso, esto, con independencia de que luego se revoque o no, se modifique o no en los recursos a los que haya lugar, va a ser un hecho. Esta semana enfilamos una nueva concepción de lo que es el poder y de lo que es también la Constitución. Decía Sánchez ayer, es la única manera posible de encarar los problemas, aunque sea una manera arriesgada. Y hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, hacía seguidismo argumental y decía prácticamente lo mismo. Es necesario dar una solución a lo que hoy es un problema. El Gobierno está haciendo lo que debe y todos debemos hacer lo que debemos. ¿Y quién protesta? Protesta la oposición, desde luego, ahora lo veremos, airadamente, nostálgicamente, melancólicamente, porque no va a servir para nada esa protesta. Y también protestan, esta es una pequeña variación en el guión, pero que también es melancólica porque a la postre tampoco va a servir absolutamente para nada. Protestan algunos de los que fueron dirigentes del Partido Socialista y de anteriores gobiernos del Partido Socialista, que no ven en absoluto con buenos ojos lo que está haciendo Sánchez, de tal manera que se ha divulgado, se ha publicado, se ha redactado, si ustedes quieren, una especie de manifiesto en contra de las decisiones que se van a someter a votación esta semana en el Congreso de los Diputados, firmada por varios exministros de Felipe González. Javier García. El texto lo firman más de 300 personas, entre las que se encuentran el exministro de Cultura César Antonio Molina, el exportavoz del Grupo Socialista en el Congreso Javier Sáenz Cosculluela o el exministro del Interior José Luis Corcuera. El documento rechaza el argumento del Gobierno que justifica los cambios en el Código Penal para homologar los tipos penales a Europa y sostienen que su propósito es únicamente el de obtener a cualquier precio el apoyo de los partidos separatistas. También señala que realizar estas modificaciones deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos en contra del Estado. Por ello, los firmantes reclaman la retirada de la proposición de ley y piden a las Cortes la tipificación urgente de un delito contra la Constitución para evitar un vacío legal que pueda dividir la convivencia entre los españoles. Por último, consideran que esta reforma del Código Penal deja abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas. Puede llamar un poquito más la atención que los que protesten, en este caso concreto, sean conmilitones de Pedro Sánchez o de los miembros del Gobierno que van a apoyar durante esta semana ese ataque a la Constitución. Pero no deja de ser también una protesta melancólica, insisto, como cuando hablemos enseguida de lo que ha dicho hoy, o en días anteriores o en días venideros, porque seguro que no va a cambiar su argumentario el principal partido de la oposición. Estos exministros protestan sabiendo que es una protesta que no servirá absolutamente de nada, porque no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad, de que el señor Sánchez se apee del burro o que se caiga del caballo porque de repente un destello de luz le haga ver que está llevando a este país a una situación muy, muy complicada.
El principal partido de oposición lo ve de esta manera. Hoy se han producido varias declaraciones, no podremos verlas todas. Tal vez las más llamativas han sido las de Isabel Díaz Ayuso y la de Núñez Feijóo por parte del Partido Popular y también de Abascal en representación de Vox. Y empiezo por Ayuso, no porque le tenga predilección, que no es el caso, sino porque habla más claro que los demás. Hoy Ayuso ha dicho, estamos en mitad de un mes negro. Estamos en el mes negro de la democracia española. No hemos vivido algo así desde la dictadura. Él se ha convertido en la ley. Ahora mismo ya no hay separación de poderes. Está haciendo Sánchez todo lo contrario de lo que dijo al electorado. Dijo que no quería pactos de los partidos políticos con los jueces y ahora lo que está haciendo directamente es cambiar esto, es convertirse él en quien los pone. Es curioso porque cuando habla Ayuso hay reacciones por parte del Gobierno, por parte de Unidas Podemos, que no se producen cuando hablan otros miembros del Partido Popular. Lo digo porque dentro de un ratito escucharemos, a propósito de lo que acaba de decir ahora mismo Isabel Díaz Ayuso, declaraciones verdaderamente sorprendentes, y no pasaré ahí de momento en adjetivación, del señor Iglesias, de Pablo Iglesias, que hoy ha vuelto a hablar en Racuno. Pero bueno, ahora llegaremos a eso. Insisto, y además inspiradas por las declaraciones de Ayuso, no por las declaraciones de Feijóo, ni siquiera por las declaraciones de Abascal, aunque los dos han estado muy duros. Bueno, Feijóo está duro, pero saben ustedes que su, talante, su temperamento, más galaico, más frío, menos efervescente, le hace ser más moderado en las formas. Hoy ha estado en el Senado, no se le esperaba, pero ha querido defender personalmente las enmiendas a la totalidad de su grupo a los presupuestos generales de Estado en la Cámara Alta. Y ha aprovechado para decir, miren ustedes, estamos en una situación insostenible, estamos hartos de muchas cosas, pero sobre todo estamos hartos de esto. Si la mayoría de los españoles estamos hartos de que la minoría independentista ponga precio a la dignidad de una nación de 500 años, llamada España, y que el gobierno además lo pague con el dinero de todos los españoles. Abascal también está harto, lo formula de otra manera, también mucho más adecuada a su manera de ser, a su temperamento, que es más visceral, si quieren ustedes, más vitriólico. Tal vez vitriólico es un exceso, más contundente, y dejémoslo ahí. Él habla abiertamente de golpe de Estado. Y lo que estamos enfrentando no es otra cosa que un golpe al Estado de Derecho y a la propia Constitución perpetrado desde el Gobierno. Un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución. Nosotros no estamos utilizando palabras gruesas, estamos llamando a las cosas por su nombre y tenemos una extraordinaria e intensa preocupación por lo que estamos viviendo en estos momentos. Y esa preocupación es tan grande, en el caso de Vox, que ya saben que Vox anunció que presentaría una moción de censura. De momento sigue planteando la necesidad de presentarla, no la ha presentado todavía. Está buscando un candidato independiente que pudiera eventualmente ser apoyado por el resto de los grupos de la bancada, digamos, de la derecha. Sabemos que podría contar con el beneplácito de Arrimadas, no sé si de todo el grupo parlamentario de Arrimadas, esa es otra historia en la que ahora no nos vamos a perder, y la que no va a ser posible es la colaboración del Partido Popular, porque hoy ha dejado muy claro el Partido Popular que no es el momento de presentar una moción de censura. Una vez más, aquí quien ha hablado más claro, Isabel Díaz Ayuso. Si ahora mismo Sánchez va a una moción de censura porque le llevamos entre todos, lo único que van a hacer es armarse democráticamente, legitimarse, y después Sánchez podrá ir a la Unión Europea y decir, pero si me apoya la soberanía del pueblo, si me apoya el propio Congreso. No hace falta tener una moción de censura para decir las cosas claras, pero no sirve más que para eso. Un gatillazo de los constitucionalistas no sirve. Lo que sirve es la revolución de las urnas. Esta idea, la de las urnas, la de las elecciones, es la que va a defender un día sí y otro también, me parece, el Partido Popular. De hecho, en esa irrupción que les contaba hace un instante que ha protagonizado el señor Núñez Feijóo en la Cámara Alta, en el Senado, él lo que ha pedido, lo que ha dicho, la solución que según su criterio hay que arbitrar para que esto mejore, es precisamente convocar cuanto antes elecciones generales. Hay que convocar elecciones ya. Que Sánchez convoque, señorías, ya a las urnas, que intente estar 4 años. Me parece bien si los españoles así lo deciden, pero no sigamos con este deterioro. Bueno, y esta actitud, que ya está tomada por parte del Partido Popular, seguiremos pidiendo elecciones, seguiremos diciendo que estamos hartos, seguiremos haciendo discursos en los que quede clara nuestra oposición a la voluntad del gobierno, pero no nos pidan más, no vamos a participar en una moción de censura.
Vamos sencillamente a inflamar un poco el discurso político. Bueno, pues esa actitud, esa estrategia que ha fijado el Partido Popular no gusta, aunque por razones muy distintas, ni a Vox ni tampoco a la izquierda, ni del Gobierno ni de Unidas Podemos. A Vox, ¿por qué no le gusta? ¿O por qué dice que no le gusta? Pues porque demuestra la inacción, la incapacidad para actuar del Partido Popular. Que por otra parte, esta es una opinión personal, me parece que es lo que buscaba Vox presentando o anunciando la presentación, por decirlo mejor, de esta moción de censura. Ellos sabían que el Partido Popular no la iba a secundar y por lo tanto podían hacerse fuerte en un discurso. Nosotros actuamos, el Partido Popular se queda quieto, que es lo que hoy ha querido decir en voz alta Rocío Monasterio. Si están asaltando las instituciones del Estado, si Sánchez se está acercando a una dictadura y alejándose de una democracia, ¿qué hace el Partido Popular? Quieto. Bueno, y luego les decía que tampoco ha gustado al Partido Socialista y a Unidas Podemos. Ha habido ya, me parece que han sido dos ministras, Isabel Rodríguez y María Jesús Montero, que replicando al señor Feijóo en el Senado le han dicho: a usted se le está poniendo cara de Pablo Casado. Y usted lo que quiere es ir cuanto antes a las elecciones porque sabe que no va a aguantar esta larga espera de un año que falta para que los españoles acudan a votar a las urnas. Y a lo mejor en su partido se cansan de usted porque usted está retrocediendo en las encuestas y le hacen otro Casado, es decir, no le dejan llegar a la recta final. Esto no deja de ser un discurso del partido gobernante, del Partido Socialista, que están los argumentarios de los cabezas de huevo que redactan esos argumentarios, pero no pasa de ahí. A mí lo que me ha sorprendido más, por no decir también, y lo puedo decir porque responde a un estado de ánimo personal, lo que me ha indignado más es lo que ha hecho esta mañana en Racuno Pablo Iglesias. Saben que Pablo Iglesias todos los lunes está en Racuno y todos los jueves, me parece, o viernes, me parece que son los jueves, está en la cadena SER por la tarde, y eso le da unos altavoces que permite que todos los medios de comunicación estemos muy pendientes de lo que dice. Y como él lo sabe, porque no es mal comunicólogo, tiene muy claro que para que le hagamos caso, los medios de comunicación tienen que decir cada vez una machada mayor. ¿Y qué machada se le ha ocurrido hoy? ¿Qué es lo que llama la atención? Pues llama la atención de cómo le quiere dar la vuelta a la tortilla. Oiga, dice la derecha que el señor Sánchez está perpetrando un golpe de Estado. Pero si ustedes lo piensan bien, le dice a la gente que le sigue políticamente, que está cercana a él desde el punto de vista ideológico, es exactamente al revés. La derecha, con ese discurso, está ella misma planteando un golpe de Estado. En todo el mundo, cuando la derecha prepara un golpe de Estado, acusa al gobierno de estar dando un golpe de Estado. Si a eso le añadimos que esta gente llega al Consejo de Ministros, pues creo que no es difícil prever que van a dar un golpe de Estado. Si la señora Ayuso dice que Sánchez es un sátrapa sin escrúpulos, que está llevando a nuestro país a una situación peor que en la dictadura, que quiere meter a todo el mundo en la cárcel, ¿qué escenario está preparando la señora Ayuso? Ojo, no está hablando Vox, está hablando el Partido Popular. A partir de aquí, la izquierda puede hacer dos cosas: escandalizarse 3 o 4 años más o tomar medidas. Pues mientras no se actúe, creo que se les está alisando el camino para que en este país haya una involución democrática sin precedentes. Bueno, a mí me sorprende, me sorprende el desparpajo con el señor Iglesias. Puede darle la vuelta a la tortilla y contarnos la realidad exactamente desde el punto contrario al que las apariencias parecen describir esa misma realidad. En primer lugar, porque claro que actúa el gobierno. ¿Cómo que el gobierno puede escandalizarse o actuar? ¿Le parece poca actuación lo que va a pasar esta semana, señor Iglesias, en el Congreso? ¿Es poca actuación cargarse el delito de rebelión del Código Penal? ¿De sedición? ¿Es poco actuar rebajar el delito de malversación? ¿O enmendar la Constitución por la puerta de atrás, cambiando el sistema de elección de los magistrados del TC que tienen que salir del Consejo General del Poder Judicial, etcétera? ¿Eso es poca actuación? ¿Le parece a usted poco? ¿Eso no es actuar? ¿Eso es quedarse cruzado de brazos? ¿Eso no es, se le podría preguntar desde otro prisma, una manera clara de acabar con la separación de poderes, que es lo que garantiza precisamente la estructura democrática de un país?
Hay una segunda parte de estas declaraciones en RAC1, que naturalmente les ahorro porque no le voy a hacer toda la propaganda que él quisiera al señor Iglesias, en el que cuando concreta cómo debería actuar el gobierno en su opinión, dice hay que cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que yo no sea una mayoría reforzada, para que basta la mayoría absoluta que tiene ahora el gobierno y se acabó la discusión. Y los jueces ya dejan de mangonear. Y luego, por supuesto, hay que cambiar, decía el señor Iglesias, el equilibrio mediático que tenemos en nuestro país. Porque la mayor parte de los medios de comunicación, lo he dicho con estas palabras, no estoy hiperbolizando en absoluto, son fachas, ha dicho textualmente Iglesias. Los medios y los periodistas, en su inmensa mayoría, son fachas. No es que sean centristas, ni que sean, moderados, no, son abiertamente fachas y hay que acabar con esa situación. Este es el discurso de Iglesias, que naturalmente nadie enmienda, tampoco desde el gobierno. Y con estos mimbres enfilamos esta semana, que como les decía al principio, va a ser una semana, decía Isabel Díaz Ayuso, un mes negro. Yo creo que va a ser una semana decisiva para las dos cosas que a mí me vienen a la cabeza. En primer lugar, para que Pedro Sánchez esté más cómodo en la presidencia del gobierno, y en segundo lugar, para que el Estado tenga menos herramientas con las que defenderse en el futuro si los independentistas, que lo harán, vuelven a tratar de acabar la Constitución. Y por ahí va el delito de sedición y por ahí va el delito de malversación. Aunque en relación a esto tengo que decirles, ya entrando en algún detalle de las noticias más destacadas del día, que no van a contar con toda la colaboración que ellos esperaban de Unidas Podemos. Porque se esperaba que Unidas Podemos firmara las enmiendas que quiere presentar el PSOE al proyecto de Esquerra Republicana de Cataluña para que sí se modifique la malversación, pero no tanto como quería el señor Rufián. Al final, como Unidas Podemos no termina de ver claro esto de la malversación, pues ha anunciado una cosa muy curiosa, y además lo ha anunciado hoy inopinadamente. No van a secundar al gobierno a la hora de presentar las acciones, algo de lo que se ha enterado Pedro Sánchez mientras dirigía la Ejecutiva Federal del Partido Socialista esta mañana. Rubén Fernández. Buenas tardes. En Ferraz ha sorprendido la decisión de Podemos ante la transaccional que esta tarde van a registrar ante la Comisión de Justicia. Iba a llevar las firmas de PSOE, Esquerra y Unidas Podemos, pero los socialistas se enteraron de que se iban a caer los morados mientras Pedro Sánchez estaba presidiendo la ejecutiva del PSOE en Ferraz. Pilar Alegría. Bueno, solamente les puedo decir que nos sorprende ese sí, pero no firmo lo que voto. Pero no dudan en que al final esa enmienda a la enmienda saldrá adelante en comisión, aunque auguran que las negociaciones serán intensas y en Ferraz tratan de vender así los cambios ad hoc a Esquerra en el Código Penal. No hay ninguna rebaja. Lo que hay es una diferencia entre lo que es la corrupción del desvío presupuestario irregular. Que esperan sacar adelante esta semana en tiempo récord y sin informes preceptivos. Que toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la transparencia, por la higiene democrática y por esa lucha contundente contra la corrupción. Pero aseguran que se hace con todas las garantías técnicas y esperan que no haya goteo de casos. Bueno, la verdad es que el hecho de que Unidas Podemos no quiera firmar la enmienda transaccional del Partido Socialista tampoco cambia mucho el panorama. Les hubiera gustado hacer esa acción mancomunada, no la van a poder hacer, pero la enmienda va a salir adelante. Lo digo porque lo ha dejado claro esta mañana Unidas Podemos. Uno de los portavoces que salen casi todos los lunes en representación de Unidas Podemos es Pablo Fernández. Y Pablo Fernández dice, sí, tenemos muchas dudas a la hora de firmar con el Partido Socialista esta enmienda, pero al final lo que el gobierno pretende que salga adelante, saldrá adelante, aunque no tengamos mucho entusiasmo, pero con nuestros votos. Nosotros tenemos claro que esto es un acuerdo del Partido Socialista y de Esquerra Republicana. Nosotros lo que vamos a hacer es permitir que esa ley salga adelante porque contiene elementos que juzgamos son importantísimos, como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional. O sea que tendrá el apoyo de Unidas Podemos, por supuesto de Esquerra, que es quien está en más interés por abaratar el delito de malversación, y también con el apoyo del PNV. Esta mañana lo comunicaba Aitor Esteban. Si esto ayuda, y los catalanes creen que ayuda, a volver a
a unos términos de diálogo político, pues yo creo que es algo que sí, que hay que impulsar y hay que apoyar. Bueno, por lo tanto, todo el bacalao está vendido, esta es la conclusión a la que podemos llegar. Esta semana, con toda seguridad, se va a perpetrar todo lo que el Gobierno tiene en el guión, y de aquí al jueves, que es cuando finalmente tendrá lugar ese pleno y la votación subsiguiente, yo creo que vamos a asistir a un debate muy caldeado, como el de hoy, como el del viernes, como el de días anteriores, pero que no va a servir para nada, sencillamente para dejar constancia de que estamos viviendo un clima político que cada vez se está enrareciendo más. Bueno, y luego hay otra ley que también tiene que aprobarse si las cosas están previstas de aquí a final de año, y para eso quedan 18 días, que no sé muy bien en qué situación está, porque el Partido Socialista, ya lo saben, y Unidas Podemos, a propósito de la ley trans, no terminan de ponerse de acuerdo. Y esta mañana Isa Rodríguez, en representación de Unidas Podemos, ha querido mandarle un mensaje, uno más, ya de los últimos que le quedan, en las fechas que estamos, al Partido Socialista. No pueden oponerse ustedes a la opinión mayoritaria de todo el movimiento LGTBI, que se ha manifestado unitariamente, decía ella, este fin de semana, para dejar claro que no admitirán ninguna rebaja de derechos, por mucho que el PSOE se empeñe en acometerlos. Creo que el Partido Socialista tiene que decidir si está con los derechos LGTBI o con la derecha, con el Partido Popular, en contra de esos derechos LGTBI, y más después de la manifestación que hubo este sábado, que ha sido muy importante porque ha sido una manifestación unitaria por parte del conjunto del movimiento LGTBI, que ha venido a decir que esa ley trans tiene que ser aprobada ya y que no tiene que tener ningún tipo de recorte de derechos tal cual está formulada por el conjunto del Gobierno. Yo no me apostaría un pincho de tortilla de caña, a que esto al final se va a arreglar como quiere Unidas Podemos. No lo descarto en absoluto, porque al final cada vez que hay un duelo, una de las dos partes cede, y no es infrecuente que sea la parte socialista quien termine cediendo. Pero hasta ahora hay que decir que se ha mantenido bastante estable la posición del Partido Socialista, y ellos no quieren que la ley tal y como está redactada por Irene Montero, por el ministerio de Irene Montero, salga adelante. Así que este es uno de los momentos, digamos, de emoción que vamos a vivir de aquí a final de año. Bueno, de emoción relativa, tampoco es que sea un asunto especialmente emocionante. Y para contarles una cosa más que no tiene que ver con la política, pero sí con la economía, déjenme que Leticia Vaquero nos dé detalles de la última pretensión de Unidas Podemos. No sé si del PSOE, quiero pensar que no, pero Unidas Podemos ha propuesto hoy formalmente que se establezca un impuesto sobre los beneficios de los supermercados para tratar de abaratar la cesta de la compra. Como siempre, el recurso de siempre de la izquierda. Hay que poner un impuesto sobre los beneficios de la banca, sobre los beneficios de las empresas energéticas y ahora de los supermercados. Impuestos, más impuestos. Leticia Vaquero. Quieren más impuestos. Primero fueron los bancos, después las empresas energéticas y ahora son los supermercados los que están en el punto de mira del socio del Gobierno de Sánchez. Todo, dicen, para proteger a la gente a la que le cuesta mucho pagar la cesta de la compra mientras los ricos se enriquecen. Esto lo ha dicho hoy el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien ya ha puesto una propuesta encima de la mesa. Un tipo del 33% sobre los beneficios extraordinarios de estas distribuidoras y compañías comercializadoras de alimentos, que también creemos que va a tener un efecto disuasorio para que las mismas no incrementen el precio de sus productos. No tienen en cuenta en Podemos los gastos adicionales en los que incurren los supermercados en forma de costes energéticos, logística, adaptaciones a normativas de etiquetado, es decir, una actividad con cada día más trabas. Pero quieren imponer este nuevo impuesto a las que facturen a partir de cierto umbral no especificado todavía. Se lo van a proponer al Partido Socialista en la reunión que van a mantener esta misma semana para acordar el nuevo paquete anticrisis en el que quieren añadir un nuevo y jugoso cheque alimentos. Planteamos la creación de un cheque de entre 250 y 500 euros que se ajuste en función de las circunstancias y de la renta de cada familia y que llegaría a más de 8 millones de hogares. Este es un cheque general que puede usarse para cualquier cosa, pero nuestro objetivo es que contribuya, que ayude a aflojar el peso del precio de la cesta de la compra sobre las familias. Recordemos que el presidente del Gobierno dijo ayer en un acto del PSC en Barcelona que durante este mes va a incorporar mecanismos para contener los precios de los alimentos. Mientras tanto, los supermercados piden al unísono que si quieren hacerlo deben bajar el IVA durante un tiempo determinado.
Lunes 12 de diciembre de 2022. Vamos amigos a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Las autoridades griegas han ordenado el embargo de todos los bienes de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili, y de sus familiares más cercanos. Un juez belga decidió imputar ayer a Kaili junto con otras 3 personas por los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. Todos ellos están involucrados en supuestos sobornos de Qatar para influir en las decisiones de la Eurocámara con respecto a la celebración del Mundial de Fútbol. El alto representante de la Unión para la Política Exterior, Josep Borrell, mostraba hoy su preocupación ante estos hechos. There is a process ongoing. Certainly the news are very worrisome, very worrisome. But I have to act according not only with the facts, but the proven. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha declarado el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social en el país y ha propuesto adelantar las elecciones generales a abril de 2024, 2 años antes de lo previsto. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno. Boluarte trata de dar respuesta así a las protestas contra su gobierno registradas el pasado fin de semana y que han dejado 2 muertos en enfrentamientos con la policía. La ONU ha condenado estas muertes y ha pedido respeto en las manifestaciones para evitar hechos como estos. Y más cosas, las autoridades de Irán han ejecutado este lunes a un segundo manifestante condenado por participar en las protestas tras la muerte de Mahsa Amini. El hombre ha sido ahorcado en público tras ser condenado por el cargo de guerra contra Dios por el asesinato de 2 agentes de seguridad. Otros 9 presos han sido condenados a muerte por las protestas. Desde organismos como la ONU han condenado estas ejecuciones, una condena a la que se sumaba hoy el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Situación totalmente inaceptable, donde se multiplican las detenciones, los fallecimientos de manera violenta y hay 21 personas en estos momentos con pena de muerte. Hemos condenado ya claramente las ejecuciones en Irán y lo seguiremos haciendo. Y las políticas de Pedro Sánchez podrían tener efecto directo en los resultados de sus barones autonómicos. Hoy hemos conocido una encuesta publicada en el diario El Mundo, según la cual el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara perdería la mayoría absoluta tras su acercamiento al presidente del Gobierno. La única manera que tendría Vara de retener la presidencia sería pactar con Podemos. Mar Escobar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la última encuesta publicada por Sigma 2 afirma que el PSOE en Extremadura podría perder su mayoría absoluta y verse obligado a pactar con Unidas Podemos. Esta encuesta refleja que el acercamiento del varón extremeño al líder federal, Pedro Sánchez, podría costarle algunos votos y tener que pactar con Unidas por Extremadura. Asimismo, esta encuesta refleja que la unión de PP y Vox no lograría suficientes escaños para gobernar en este bastión socialista. El líder extremeño Guillermo Fernández Vara ha destacado que las encuestas son una foto fija de este momento, a la vez que ha destacado que el PSOE siempre ha tenido mejores resultados en las urnas que en las encuestas. El ajuste de las cifras para regularizar a fijos discontinuos continuó en noviembre, aunque con menor intensidad que en el mes pasado. De considerar parados a las personas con este tipo de contrato que no trabajan, se habría registrado un incremento de 80.000 desempleados frente al descenso de 33.512 personas contabilizados por el Gobierno. Así se desprende de un informe elaborado BBVA Research. Noelia Bautista. Se están sacando de las listas de paro a personas que realmente están inactivas. Este total sería en el mes de noviembre de 575.746 personas, más de medio millón entre los trabajadores que están en ERTE pero no trabajan, 23.108 personas el pasado mes según Funcas, y los trabajadores con un contrato fijo discontinuo que, aun teniendo un contrato laboral, pasan periodos sin trabajar. El pasado mes nada menos que 552.638 personas según datos de la estadística de demanda de empleo de noviembre y restados los trabajadores en ERTE. Aquí radica la distorsión entre el paro real, que según el Ejecutivo es de 2,8 millones de personas, mientras el paro efectivo rondaría los 3,5 millones. Personas, por cierto, que cobran el desempleo aunque no cuenten. Por cierto, entre las críticas de los analistas, la falta de transparencia en estas cifras, ya que, como denuncian FEDEA, BBV Research, ESADE, el Círculo de Empresarios o el Instituto de Estudios Económicos, se debería facilitar el dato exacto de trabajadores
indicadores fijos discontinuos y los periodos en los que están parados para poder analizar adecuadamente, dicen, los datos que arroja nuestro mercado laboral. Y terminamos contándoles que esta mañana ha tenido lugar la presentación oficial del nuevo seleccionador de España, Luis de la Fuente. Este se ha mostrado seguro y ha defendido su trayectoria profesional y su idoneidad para el cargo. Ha respondido así a aquellos que consideran que no cuenta con la experiencia necesaria por no haber dirigido a ningún gran equipo. Además, a preguntas de los periodistas, de la Fuente no ha descartado el regreso a la roja de futbolistas como Sergio Ramos. Empieza una etapa nueva, todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las mismas oportunidades. Empezamos, insisto, a trabajar ya desde este mismo momento para empezar a recabar información de todos en cuanto empiecen a jugar y tengan minutos, empiece la competición de nuevo, pues empezar luego a valorar qué jugadores son. Tenemos un principio de una idea formada, pero evidentemente hay muy buenos futbolistas y nadie tiene las puertas cerradas, por supuesto, todo lo contrario. En casa de Herrero, Es Radio.